¿Qué harías si el único lugar al que llamabas hogar ya no se sintiera seguro? Después de todo lo que Huyen y Day habían soportado, creían que por fin lo peor había quedado atrás. Los amargos ecos del conflicto con la ex-suegra de Huyen se habían ido apagando poco a poco, dejando atrás una paz frágil pero valiosa. La vida en la granja empezaba a recuperar su ritmo. Cada mañana llegaba con el suave resplandor del amanecer extendiéndose sobre los campos. El aire olía a tierra húmeda y hierba fresca. Las gallinas andaban libremente por el patio picoteando el suelo, mientras el sonido lejano del ganado creaba una sensación de familiaridad y calma. Por primera vez en mucho tiempo, Huyen se permitió creer que este lugar realmente podía ser un refugio. Esta granja no era solo tierra, era el lugar donde ella y Day se habían reconstruido a partir de las ruinas del dolor, la traición y el agotamiento. Cada poste de la cerca, cada fila de cultivos, cada viga de madera reparada en el granero, llevaba la marca de su esfuerzo. Era el lugar donde corazones rotos habían aprendido poco a poco a volver a confiar en la vida. Pero la paz, como pronto descubrieron, era dolorosamente frágil. Justo cuando el silencio del pasado comenzaba a asentarse, una nueva sombra entró en sus vidas. Al principio fue solo un vistazo. Una figura moviéndose entre las hileras de maíz justo antes del anochecer. Unos pasos cerca del granero al final de la noche. El sonido de una puerta chirriando al abrirse cuando ninguno de los dos la había tocado. Huyen se quedó paralizada la primera vez que lo vio. De pie cerca del límite de la propiedad, medio oculto entre los árboles, estaba el exmarido de Hannah. No llamó a la puerta, no avisó, no pidió permiso. En cambio, caminó por el terreno como si le perteneciera con movimientos lentos y deliberados, transmitiendo una inquietante sensación de derecho sobre el lugar. Al principio, Huyen intentó convencerse de que no era nada. Tal vez había llegado por error. Tal vez solo ocurriría una vez. Pero no se detuvo. Su presencia se volvió cada vez más frecuente. Una tarde, Huyen levantó la vista mientras recogía verduras y lo vio de pie cerca del gallinero, observando en silencio. Sintió que el corazón se le hundía. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. Se suponía que este era su refugio, su lugar seguro. Un sitio lejos del caos que alguna vez casi los destruyó. Y sin embargo, esa misma sensación de miedo estaba regresando. Incluso la granja parecía sentir la perturbación. Los perros, normalmente tranquilos y fieles, ladraban ferozmente en el extremo de la propiedad con el cuerpo tenso y alerta. Las gallinas se dispersaban al menor ruido, batiendo las alas con un pánico inquieto. Por la noche, el viento parecía sonar más fuerte que antes. Cada crujido de la madera y cada roce de las hojas hacía que el corazón de Huyen se acelerara. Day intentó mantener la calma. Ocultó su preocupación en el silencio, concentrándose en el trabajo, arreglando cercas, revisando las cerraduras y recorriendo el perímetro más veces de lo habitual. Pero Huyen podía ver la preocupación en sus ojos. Notaba la forma en que de repente se detenía en medio de una tarea escuchando, esperando, anticipando. A veces se quedaba en el porche delantero mucho después del atardecer, mirando fijamente la oscuridad más allá de los campos. Ninguno de los dos quería otro enfrentamiento. Ya habían sobrevivido a demasiado. Pero esto ya no era una simple molestia. Era una invasión, un límite cruzado una y otra vez. Una advertencia que ya no podían ignorar. Entonces, una mañana, la inquietud se convirtió en algo mucho más aterrador. Huyen salió poco después del amanecer, llevando una cesta para recoger los huevos. La neblina de la mañana todavía flotaba baja sobre la hierba. Fue entonces cuando lo vio. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Se le cortó la respiración. Recordaba perfectamente haberla cerrado con llave la noche anterior. Lo había comprobado 2 veces. Con las manos temblorosas, la empujó lentamente para abrirla más. Huellas frescas marcaban la tierra húmeda en dirección al granero.
No eran suyas, ni de Day. Alguien había estado allí. Hacía muy poco. El miedo le oprimió el pecho. Cuando Day vio las huellas, su expresión se oscureció. Por primera vez, la calma que había intentado mantener con tanto esfuerzo se quebró. «Esto ha ido demasiado lejos», dijo en voz baja. Esa noche la tensión entre ellos llenaba pesadamente la habitación. La casa de la granja, antes cálida y reconfortante, de pronto se sentía demasiado silenciosa. Cada sonido tenía peso. Cada sombra parecía sospechosa. Huyen se sentó junto a la ventana mirando los campos oscuros. «No puedo seguir viviendo así», susurró. Su voz temblaba, pero debajo del miedo había algo más fuerte: determinación. Day tomó su mano. Ninguno de los dos necesitó decir mucho. Ambos lo entendían. El silencio ya no estaba protegiendo su paz. Estaba permitiendo que se la arrebataran. Esa noche tomaron una decisión que cambiaría sus vidas. Ya no guardarían silencio. Reforzarían la propiedad, instalarían cerraduras más seguras, pondrían luces alrededor del perímetro y, si era necesario, enfrentarían legalmente a ese hombre. Esta granja fue construida con su sudor, su sacrificio y sus sueños. Habían luchado demasiado para permitir que alguien les robara su sensación de seguridad. Para Huyen, esto ya no era solo cuestión de miedo. Se trataba de recuperar el control de su propia vida. Porque un hogar es mucho más que paredes y tierra. Es el lugar donde el corazón puede descansar. Y ella se negó a permitir que alguien convirtiera ese refugio en una prisión. Otra vez Day notó que las herramientas que había acomodado cuidadosamente en el cobertizo ya no estaban donde las había dejado. Al principio era algo tan pequeño que casi podía pasarse por alto. Un martillo colocado en el estante equivocado. Un rollo de cuerda movido de su gancho habitual. La pala apoyada contra la pared opuesta. No faltaba nada. Nada estaba roto. Y sin embargo, todo se sentía mal. Day no era descuidado. Sabía exactamente dónde debía ir cada herramienta porque la granja exigía orden. Cada objeto tenía su lugar, cada movimiento su propósito. Así que cuando se quedó de pie en la entrada del cobertizo aquella mañana, mirando esos cambios sutiles, una fría inquietud se instaló en lo más profundo de su pecho. Alguien había estado allí. Alguien había entrado en su espacio con el suficiente sigilo como para no dejar una huella evidente, pero con la suficiente osadía como para hacerles saber que no estaban solos. Esos pequeños detalles inquietantes empezaron a acumularse. Una puerta dejada entreabierta. Huellas frescas en la tierra húmeda después de la lluvia. El leve sonido de pasos cerca del granero a altas horas de la noche. Los perros ladrando hacia el borde oscuro de la propiedad. Uno por uno, esos momentos fueron formando una verdad demasiado pesada para ignorarla. Ya no estaban solos dentro de los límites de su propio hogar. Para Huyen, el peso de esa realidad se hacía más grande con cada día que pasaba. Se descubrió mirando por encima del hombro, incluso en los momentos más cotidianos. Mientras recogía los huevos, mientras regaba las verduras, incluso mientras estaba de pie junto a la ventana de la cocina bajo la luz de la mañana. La granja, antes llena de calidez, luz del sol y el ritmo reconfortante de la rutina, ahora llevaba una tensión invisible que parecía quedarse suspendida en el aire. El silencio ya no se sentía en paz. Se sentía vigilante. Cada crujido de la madera la hacía detenerse. Cada susurro de las hojas despertaba inquietud. Poco a poco comprendió algo doloroso. Su silencio no estaba preservando la paz. Estaba permitiendo que su paz les fuera arrebatada lentamente. Cuanto más intentaba soportarlo, más parecía que la situación escapaba a su control. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se extendía sobre los campos y pintaba el cielo con suaves tonos ámbar, Huyen y Day finalmente se sentaron juntos en el porche. Al principio ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos cargaba el peso de todo lo que había quedado sin decir. No necesitaban muchas palabras. La verdad ya estaba allí reflejada en la mirada que compartían.
Esto ya no era algo que podían esperar que desapareciera por sí solo. Era una advertencia, un límite cruzado demasiadas veces. Y en ese momento de silencio ambos lo entendieron. Esperar más solo traería más daño. Había que hacer algo, no por rabia, no por venganza, sino por amor a la vida que habían construido con tanto cuidado. Aquella tarde se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de los dos olvidaría jamás. El silencio entre ellos cambió. Ya no era incierto, se volvió firme, lleno de una determinación silenciosa que llevaba días creciendo. Proteger su hogar ya no era una opción, era una necesidad. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Huyen y Day salieron con un propósito renovado. El aire fresco del amanecer rozaba su piel mientras la primera luz se extendía suavemente sobre los campos. Todo parecía igual, y sin embargo algo dentro de ellos había cambiado. Juntos comenzaron a recorrer el perímetro del terreno, despacio, con cuidado. Cada rincón que antes habían dejado abierto ahora revelaba su vulnerabilidad. Una sección rota cerca de la cerca trasera. Una puerta lateral sin seguro. Un sendero estrecho entre los árboles por donde alguien podía pasar fácilmente sin ser visto. Lo que antes simbolizaba apertura y libertad ahora contaba una historia diferente. Les mostraba exactamente por dónde había entrado la amenaza a su paz. Day se agachó junto al suelo examinando las huellas cerca del borde de la propiedad. Apretó la mandíbula. «Deberíamos haber hecho esto antes», dijo en voz baja. Huyen asintió aunque sus ojos seguían fijos en la línea lejana de los árboles. «Se acabó», susurró. Desde ese momento comenzaron a planear, no con prisa, no desde la emoción, sino con claridad. Instalarían una puerta de hierro resistente en la entrada. Una cerca sólida rodearía la granja. Colocarían luces con sensor de movimiento cerca del granero y del sendero trasero. Cada decisión tenía un significado. Esto no era solo construcción, era recuperar lo que les pertenecía. Day se concentró en la estructura y la resistencia midiendo distancias calculando dónde debía ir cada poste. Huyen pensaba en cómo la granja debía seguir sintiéndose como un hogar. Seguro, cálido, protegido. No quería que el miedo endureciera el lugar que amaban. Quería que siguiera siendo acogedor, pero solo para quienes fueran invitados. Mientras trabajaban uno al lado del otro, algo dentro de ellos empezó a sanar. El miedo que antes se había asentado con fuerza en sus corazones comenzó a dar paso a la fortaleza. Cada poste de madera clavado en la tierra se sentía como recuperar una parte de sí mismos. Cada alambre tensado entre las vigas se sentía como cerrar las grietas que el miedo había abierto. Incluso la granja parecía respirar de otra manera. Los perros permanecían cerca, ahora más tranquilos, sin ladrar desesperadamente a la oscuridad vacía. Las gallinas volvieron a su ritmo habitual picoteando el suelo en una paz silenciosa. Por primera vez en días, Huyen sintió que el aire a su alrededor se volvía más ligero. Luego llegó la cerradura. Cuando Day se la entregó, Huyen se quedó quieta. Sus dedos rozaron la fría superficie metálica. Algo tan pequeño y sin embargo cargado de tanto significado. Era mucho más que una cerradura. Era una promesa. La promesa de que su hogar ya no volvería a quedar vulnerable. La promesa de que su paz ya no dependería del silencio. La promesa de que lo que habían construido con amor ahora sería defendido con la misma fuerza. Levantó la mirada hacia Day. En esa mirada había confianza, alivio y algo aún más fuerte, unidad. Cuando el sol finalmente se ocultó en el horizonte proyectando un cálido resplandor dorado sobre los nuevos límites marcados, permanecieron juntos en la entrada de la granja. La puerta aún no estaba completamente terminada. La cerca todavía necesitaba acabarse. Pero algo mucho más importante ya había cambiado. Ya no se sentían como testigos pasivos de sus propias vidas. Habían elegido la acción sobre el miedo, la fortaleza sobre el silencio.
Y al hacerlo, habían comenzado a recuperar no solo su tierra, sino también la dignidad y la paz, que realmente convertían ese lugar en un hogar. Esa noche la granja se sentía diferente. No en paz, todavía no, pero más fuerte. La nueva puerta instalada se alzaba en la entrada como un guardián silencioso, con sus barras de hierro oscuro, reflejando la tenue luz plateada de la luna. La cerca rodeaba toda la propiedad firme y bien definida, marcando una línea que antes nunca había estado realmente clara. Aquello ya no era un terreno abierto, era su hogar. Y por primera vez en muchos días, Huyen se permitió respirar un poco más tranquila. Aún así, había algo en su corazón que se negaba a calmarse. Se quedó junto a la ventana mucho después de la cena, con los dedos rodeando una taza de té caliente que hacía rato se había enfriado. Afuera el viento recorría los campos en largos susurros. Los árboles se mecían. Los perros estaban acostados cerca del porche, inusualmente alerta, levantando las orejas ante cualquier sonido. Dai notó la tensión en su rostro. «Va a volver», dijo en voz baja. Su voz era tranquila, pero cargada de certeza. Huyen se volvió hacia él. «¿De verdad lo crees?» Dai miró hacia la oscuridad más allá de la puerta. Sí, no había vacilación, ni duda. Algo en el comportamiento de aquel hombre le decía que esto estaba lejos de terminar. Las personas que cruzan un límite una vez suelen volver para ponerlo a prueba de nuevo. Sobre todo cuando ese límite se ha vuelto visible de repente. Sobre todo cuando ya no son bienvenidas. Aquella noche ninguno de los dos durmió realmente. La casa de la granja estaba en silencio salvo por el tic-tac del viejo reloj de pared y el lejano murmullo de las hojas afuera. Entonces, en algún momento después de la medianoche, los perros estallaron en ladridos. Fuertes, violentos, incesantes. Huyen se incorporó de golpe en la cama con el corazón golpeándole el pecho. Dai ya se estaba moviendo. Cruzó la habitación en segundos y corrió la cortina. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Entonces Huyen lo vio. Una sombra. De pie junto a la puerta. Quieto, inmóvil, observando. La luz de la luna dibujó la silueta de los hombros de un hombre. Alto, familiar. La sangre se le heló. Era él, el exmarido de Hannah. Estaba justo frente a la nueva puerta con una mano apoyada sobre las barras de hierro, como si estuviera probando su resistencia. Los perros ladraban furiosamente desde el porche, tensos al borde de los escalones. Pero el hombre no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando, esperando. Como si la puerta se hubiera convertido en un desafío. El rostro de Dai se endureció. Sin decir una palabra, tomó la linterna junto a la puerta y salió. «Dai, espera», susurró Huyen corriendo detrás de él. Pero él ya estaba cruzando el patio. El haz de la linterna cortó la oscuridad y se posó directamente sobre el rostro del hombre. Allí estaba, con una expresión imposible de descifrar, los ojos fijos en ellos. Por un momento el mundo pareció contener la respiración. Entonces Dai se detuvo a varios pasos de la puerta. Su voz fue baja y controlada. «Tienes que irte». El hombre sonrió lentamente. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Así que ahora hay una puerta». Su tono llevaba una burla apenas disimulada. Huyen se acercó más con el pulso acelerado. «Esto es propiedad privada», dijo, obligando a su voz a sonar firme. «No eres bienvenido aquí». Durante un segundo, el hombre no dijo nada. Luego dio un paso hacia la puerta. El metal vibró bajo su mano. «¿Crees que esto cambia algo?» Las palabras cayeron en el aire como una amenaza. Huyen sintió que el miedo le subía por la garganta, pero Dai no retrocedió. Sí, dijo con firmeza, «lo cambia todo». El silencio que siguió fue sofocante. El viento se levantó cruzando los campos como una tormenta que se acercaba. Entonces, de repente, el hombre golpeó la puerta con ambas manos. El fuerte estruendo metálico rompió la noche. Huyen soltó un jadeo. Los perros ladraron aún más fuerte, casi fuera de control. Su rostro se deformó. Ya no estaba calmado.
No pueden dejarme fuera. Su voz retumbó por toda la granja. Este lugar se detuvo a sí mismo, pero fue suficiente. Dai entrecerró los ojos. Este lugar que... La mandíbula del hombre se tensó. Por primera vez algo cruzó su rostro. No era ira, no era arrogancia, era algo más oscuro, algo desesperado, como si hubiera una razón por la que seguía regresando. Una razón que nunca había dicho en voz alta. Entonces lo dijo. Hay algo en esta tierra que me pertenece. Las palabras cayeron como una piedra en medio del silencio. Huyen lo miró atónita. ¿De qué estás hablando? Pero él solo la miró con una expresión imposible de leer. Mitad resentimiento, mitad obsesión. Dai dio un paso al frente. Vete ahora o llamo a la policía. Por un instante pareció que el hombre iba a seguir avanzando. La tensión se tensó como un cable a punto de romperse. Entonces lentamente retrocedió. Un paso, y luego otro. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, miró directamente a Huyen, y lo que dijo a continuación le recorrió el cuerpo con un escalofrío. Deberías preguntarle a tu ex-suegra qué enterró aquí. Luego desapareció en la noche. Silencio. Silencio absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Huyen se quedó inmóvil. Su mente repetía esas palabras una y otra vez. ¿Qué enterró aquí? Dai se volvió hacia ella. Su rostro había cambiado. La calma había desaparecido. Ahora había algo más: preocupación, confusión y sospecha. Huyen, dijo con cuidado. ¿Alguna vez te mencionó algo antes? Ella negó con la cabeza. No, nunca. Pero por dentro un pensamiento terrible ya comenzaba a tomar forma. Su ex-suegra, la mujer que les había causado tanto dolor, que había manipulado, amenazado y controlado gran parte de su pasado. ¿Y si esto no era algo al azar? ¿Y si las intrusiones nunca habían sido solo por cruzar límites? ¿Y si él había estado buscando algo? Esa noche ninguno de los dos volvió a la cama. En lugar de eso, se sentaron a la mesa de la cocina, bajo la tenue luz amarilla, mientras la casa permanecía llena de un silencio pesado. Dai extendió un viejo mapa de la propiedad sobre la mesa. Las líneas originales del terreno. La ubicación del antiguo granero. El cobertizo. La franja de tierra cerca de la cerca norte, donde el suelo siempre parecía extrañamente irregular. Los ojos de Huyen se abrieron de par en par. Allí susurró. Dai levantó la vista. ¿Qué? Ella señaló el mapa con dedos temblorosos. El antiguo huerto. Dai frunció el ceño. Esa parte no se ha usado en años. Huyen tragó saliva con dificultad. Mi ex-suegra nunca permitió que nadie tocara esa zona. La habitación quedó en silencio. Afuera un trueno retumbó en la distancia. Se acercaba una tormenta. Dai miró lentamente hacia la ventana, hacia la oscura extensión de tierra más allá del granero. Entonces, de repente, un fuerte estruendo metálico resonó afuera. Ambos se pusieron de pie de un salto. Los perros comenzaron a ladrar otra vez. Esta vez más fuerte que antes, más urgente. Dai corrió hacia la ventana. Su rostro perdió el color. ¡Huyen! Ella se colocó a su lado y miró hacia afuera. La puerta estaba abierta de par en par. La cerradura yacía destrozada en el suelo. Y más allá, una figura ya corría hacia el antiguo huerto. El mismo hombre había regresado, y esta vez no estaba allí para intimidarlos. Había venido por algo escondido bajo su tierra. Dai agarró la linterna. Huyen, quédate dentro. Pero ella ya se estaba moviendo hacia la puerta, porque en lo más profundo de su corazón lo sabía. Lo que fuera que había sido enterrado en el pasado, estaba a punto de salir a la superficie. Y cuando eso ocurriera, todo lo que creían sobre la granja, sobre su antigua familia y sobre la razón por la que aquel hombre seguía regresando, cambiaría para siempre. La tormenta estalló justo cuando Huyen y Dai salieron corriendo hacia la noche.
La lluvia azotaba los campos en finas líneas plateadas, mientras el viento rugía entre los árboles, como si la propia tierra hubiera estado conteniendo la respiración, esperando este momento. El haz de la linterna de Day cortaba la oscuridad rebotando de un lado a otro sobre el suelo empapado mientras corrían hacia el antiguo huerto. Delante de ellos el intruso ya se había arrodillado. Sus manos escarbaban la tierra mojada con una urgencia desesperada, el barro pegado a sus mangas, la respiración entrecortada e irregular. «¡Detente!», gritó Day, alzando la voz por encima de la tormenta. El hombre se quedó inmóvil. Durante un largo segundo suspendido en el tiempo, un relámpago rasgó el cielo iluminando todo el campo con un destello cegador. Y allí estaba. Una pequeña caja metálica oxidada medio enterrada bajo la tierra. El corazón de Huyen latía con fuerza. El hombre se giró con la lluvia resbalando por su rostro y su expresión ya no mostraba ira sino dolor. «Ella lo escondió aquí», dijo con voz ronca. «Todos estos años, lo escondió todo aquí». Antes de que alguien pudiera moverse, Day dio un paso al frente y sacó la caja del barro. Era vieja su superficie, estaba desgastada por el paso del tiempo y la humedad, pero la cerradura ya se había corroído lo suficiente como para ceder bajo la presión de sus manos. Dentro había varios paquetes de documentos amarillentos, algunas fotografías envueltas en plástico y un sobre descolorido con el nombre de Huyen escrito en el frente. Se le cortó la respiración. Con los dedos temblorosos lo abrió. Lo primero que vio fue una escritura de propiedad. La granja. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía las palabras bajo el tembloroso haz de la linterna. La propiedad nunca había pertenecido legalmente a su ex-suegra. Había sido dejada a Huyen por su difunto padre años atrás, pero los documentos habían sido ocultados, mantenidos lejos de ella, enterrados junto con la verdad. Un sollozo escapó de sus labios. Todo ese tiempo el refugio que había luchado por proteger siempre había sido suyo. El hombre bajó la mirada. «Ella me obligó a ayudarla a esconderlo», susurró. «Volví porque quería pruebas y porque ya no podía seguir viviendo con la mentira». Huyen permaneció de pie bajo la lluvia con las lágrimas mezclándose con el agua de la tormenta en su rostro. Day se colocó a su lado rodeando sus hombros con un brazo de forma protectora. Por fin el miedo que había perseguido a la granja comenzó a desvanecerse. La tierra bajo sus pies ya no se sentía incierta. Se sentía como la verdad, como justicia, como hogar. Mientras el amanecer empezaba a asomar lentamente en el horizonte, la primera luz tocó los campos empapados y por primera vez Huyen ya no vio un lugar perseguido por el pasado. Vio un futuro que por fin le pertenecía. Y en aquella tranquila mañana lavada por la lluvia, la paz no regresó por casualidad. Regresó porque la verdad finalmente había salido de la tierra.